Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos a la primera clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir el inicio de estas actividades con todos ustedes. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Silencio. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licen. Licenciado, licenciado, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches, compañeros. Un gusto poderles volver a escuchar, volver a compartir con ustedes. Profe, buenas noches. ¿Cómo está, compañero? Buenas noches. Bien, buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Qué gusto volver a compartir este último proceso correspondientes al 10º año de Educación General Básica. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos al inicio del desarrollo de las actividades correspondientes a esta unidad. Bienvenidos, estamos ya dentro de la primera unidad, la primera clase. Vamos a iniciar con las actividades correspondientes a la primera clase que tenemos y los temas que se encuentran planificados para la presente hora. Vamos a ir analizando, vamos a ir viendo todos los contenidos correspondientes a esta clase. Les recuerdo que en todas las materias que ustedes tienen, obviamente ustedes en esta primera semana no tienen tareas algunas. Pero ya les había ido mencionando a cada uno de ustedes que ustedes, valga la redundancia, tienen que desarrollar una carátula para que presenten con la primera tarea que van a tener la siguiente semana. Sigan adelantando ese tema, pues esto les permitirá a ustedes mejorar, obviamente, subir su puntaje. Eso ya saben cómo tienen que hacer. Igual lo adjuntan solo por esta primera ocasión. Por esta única vez le adjuntan a su primer deber y se ha acabado. Y obviamente yo les estaré revisando y calificando en el inicio de este proceso educativo. Bienvenidos y vamos a arrancar con los temas que se encuentran planificados y vamos a ver los ciclos de la naturaleza y sus cambios. Vamos a ver la ciencia de la vida. Y vamos a plantearnos una gran pregunta que de pronto ustedes o de pronto no sé, no nos hemos preguntado, no nos hemos planteado. Y vamos a ver, dice un gato, el agua, una mesa, y nosotros estamos formados del mismo tipo de átomos y moléculas. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Vamos a ver desde el punto de vista de la ciencia. Vamos a ver cómo estamos constituidos cada uno de nosotros. Para iniciar este tema, retomaremos algunos conceptos que aprendimos el año pasado o el nivel pasado acerca de las propiedades de la materia y sus cambios físicos y también químicos. Y dentro de estas características vamos a arrancar con este primer tema que son propiedades de la materia. Si miran ustedes a su alrededor, encontrarán muchos materiales, como por ejemplo el metal que hace parte de la estructura de los carros o el papel del que está hecho un libro. Todos ellos tienen características que permiten de diferenciarlos. Igual como estoy estudiando, Asimismo, estas propiedades definen el uso que se le da o se le puede dar a un determinado material. Todos los objetos que observamos están formados por materia. Un cuerpo es una porción de esta materia. La materia se define como todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, además del volumen y la masa. La materia presenta otras propiedades como la densidad, el brillo, el color, el sabor, el olor y también la textura. En cuanto a las propiedades generales, las propiedades son aquellas que poseen todos los materiales, son comunes a todo tipo de materia, pueden tener cualquier valor independientemente de la clase de material del que esté hecho un objeto. Estas propiedades no nos proporcionan información sobre cómo un material se comporta frente a otro o de cómo se puede diferenciar de otro. En relación a las propiedades generales más importantes, podemos mencionar las siguientes. Primero la masa, luego el peso y también el volumen. Cuando hablamos de masa, es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Poniéndoles un ejemplo sui generis, por ejemplo, una persona flaquita versus una persona que es gordita, la persona gordita tiene más masa, porque obviamente es la cantidad de materia que contiene el cuerpo. El peso es la medida que cuantifica la atracción de la gravedad de la Tierra sobre un cuerpo, lo que pesamos. Lo que pesamos está correlacionado con la cantidad de atracción de gravedad que tiene nuestro planeta Tierra. Mientras más masa, más atracción. Mientras menos masa, menos atracción.
Y el volumen se define como el espacio ocupado por un cuerpo. Mientras más gordito ocupa más espacio, mientras más flaquito ocupa menos espacio. Entonces ahí tenemos la explicación en cuanto a las propiedades generales de la materia, la masa, el peso y el volumen. En cuanto a las propiedades específicas de la materia son propias de cada materia y permiten caracterizarlo, identificarlo y determinarlo de otros. Estas propiedades pueden ser físicas, pero también pueden ser químicas. En cuanto a las propiedades físicas, son las que se pueden determinar sin que cambie la composición de un material. Entre estas propiedades se encuentran el estado físico, la densidad, el punto de ebullición, el punto de fusión y el punto de solubilidad. Esas son las características. En cuanto al estado físico, el estado físico en el que se manifiesta la materia es muy importante porque nos posibilita escribir y clasificar los materiales. Entre los objetos que a diario manipulamos hay materiales en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Esos son el estado físico en cuanto a la materia. En relación a la densidad es la cantidad de materia o masa existente en un volumen determinado. En cuanto al punto de ebullición, es la temperatura a la cual una sustancia pasa de estado líquido a gaseoso. Este valor es distinto para cada sustancia, por lo que se usa para identificarlo. Cuando hablamos del punto de fusión, es el paso de estado sólido a líquido. El punto de fusión es la temperatura a la que ocurre la fusión o la unión y es diferente para cada sustancia. Cuando hablamos de la solubilidad, es la propiedad que tienen las sustancias para disolverse en un líquido a una temperatura establecida, a una temperatura determinada. En cuanto a las propiedades químicas, estas propiedades determinan los cambios en la composición y estructura de los materiales. Permiten conocer la interacción de los materiales con el medio, por ejemplo, con la electricidad, el calor, el agua, el aire y otros elementos. Se derivan de la capacidad que tienen las sustancias para relacionar químicamente. Habrás observado cómo, por ejemplo, un trozo de hierro que permanece a la intemperie, va apareciendo un polvillo de color rojo. Eso sucede porque la acción del oxígeno del aire obviamente ejerce sobre el hierro. Prácticamente esto lo conocemos como óxido. Prácticamente es la corrosión. Entonces ahí nosotros vamos a ver justamente este proceso de las propiedades químicas, como obviamente la acción del oxígeno obviamente tiene una injerencia directa sobre el material, sobre el hierro y obviamente de esta manera lo empieza a descomponer. En cuanto a los cambios de la materia, los cambios de la materia pueden ser físicos, pero también pueden ser químicos. Cuando únicamente afecta a su forma, tamaño o estado de agresión son considerados cambios físicos. Los que alteran la naturaleza de las sustancias y sus composiciones, en cambio, son los químicos. En cuanto a los cambios físicos, en un cambio físico, la materia cambia su apariencia, pero no se altera o no se altera su composición. Por ejemplo, disolver azúcar o sal en agua, la formación de hielo y la evaporación de un líquido son ejemplos de un cambio físico. En los tres ejemplos, los materiales modifican su apariencia y también la forma, pero no se produce cambios en la estructura ni en la composición del material. Por ejemplo, el agua es la misma, no importa el estado en el que se encuentre. Igual la sal, por ejemplo, no cambia, no altera, por ejemplo, su sabor, seguirá siendo salada, o el azúcar también si cambia de estado. Cuando en los cambios físicos hay influencia del calor, hablamos de cambios progresivos y también de cambios regresivos. Los primeros, esto es, los cambios progresivos, ocurren cuando la materia pasa de un estado de mayor agresión a uno de menor agregación. Esto es sólido a líquido, líquido a gas o sólido directamente a gas. En cambio, los cambios regresivos ocurren cuando la materia pasa de un estado de menor agregación a un estado de mayor agregación, por ejemplo, de gas a líquido, de líquido a sólido o de gas directamente a sólido. Así tenemos los cambios de estado de la materia que explicamos a continuación. Vamos a seguir viendo en cuanto a estas características. Cuando hablamos del cambio de estado, los cambios de estado son variaciones físicas reversibles.
Esto se produce por cambios en la energía calórica y por variación de la presión. Los cambios de estado son vaporización, fusión, condensación, solidificación o sublimación. En cambio, la vaporización es el proceso en el que un líquido pasa a estado gaseoso. Se denomina evaporación cuando se da en una superficie de líquido por absorción de calor del entorno. La evaporación es el fenómeno que ocurre cuando dejamos destapado un frasco de perfume, por ejemplo. El calor al cabo de un tiempo, parte del volumen del líquido se habrá evaporado. Obviamente habrá aminorado dentro del frasco. En relación a la condensación, la condensación es cuando el estado gaseoso se pasa al estado líquido y en este proceso el gas cede calor al entorno. La conformación de las nubes es un ejemplo de condensación. Un fenómeno similar ocurre cuando hierves un líquido en la olla tapada. Al destaparla puedes observar que se ha formado gotas de agua en la parte superior de la tapa, ¿no es cierto? Todo eso, obviamente, son procesos en relación a la condensación. Cosa similar sucede, por ejemplo, cuando va a llover. Las nubes se condensan, se cargan de agua y obviamente, y esto procede dentro de un determinado tiempo a precipitarse, a caer. En cuanto a la fusión, cuando se aumenta la temperatura a un sólido, las moléculas ganan energía y cambian de estado. Por ejemplo, al aplicar calor en una tira de metal magnético, obviamente, perdón, de magnesio, empieza a derretirse, obviamente por acción del calor. En cuanto a la solidificación, es el cambio de estado de un líquido a un sólido debido a la liberación de calor. Ese proceso es evidente en la formación, por ejemplo, de hielo. Puede ser artificial o puede ser natural. Ahí se dan los procesos de solidificación. Cuando hablamos de sublimación, es el proceso por el cual una sustancia sólida se traspasa directamente al estado de vapor sin pasar por el estado líquido. Las sustancias sólidas que presentan esas propiedades se transfieren sin fundir el estado de vapor. Por ejemplo, el yodo, la naftalina, el hielo seco. Cuando el transcurso es directamente de gas a sólido, se llama sublimación regresiva o deposición. Esas son en cuanto a las características de la sublimación. En el siguiente gráfico nosotros podemos ver los estados líquido, sólido y gaseoso y obviamente sus derivaciones, por ejemplo, la fusión, la solidificación, la sublimación regresiva, la vaporización y la condensación, cómo se da de líquido a gas o de gas a líquido, de gas a sólido o de sólido a gas o de líquido a sólido o de sólido a líquido. Esas son las características en cuanto al gráfico que podemos observar en función de estos estados que obviamente de la materia en las cuales se pueden determinar, dependiendo de los factores en los cuales influyen sobre sus estados. Un ejemplo de cambio físico sucesivo lo encuentras en la elaboración de joyas de oro o de plata. Al polvo de oro se lo calienta y se lo funde. A este oro fundido se lo pone en un molde de cerámica resistente al calor y al enfriarse se solidifica, adquiriendo así la imagen grabada de un molde. ¿Cómo crees que se elaboran, por ejemplo, una paila de bronce? Entonces, obviamente el bronce tiene que estar a grandes temperaturas para ser moldeado y obviamente generar la forma que desea, no solamente es la paila de bronce. Hay diferentes aquí en el Ecuador y diferentes objetos que se los desarrollan a base de este material. Y obviamente es justamente aplicando todos estos procesos que hemos visto a continuación anteriormente en función de la materia. Ahora pasamos a ver en relación a los cambios químicos. Cuando quemamos un trozo de papel, encendemos una vela o cocinamos los alimentos, ocurren cambios químicos. En estos ejemplos se empieza con unos materiales que luego se transforman en sustancias diferentes. Por ejemplo, al quemar el papel, este material no solo se modifica de forma y estado, sino que su estructura y composición dejan de ser la misma. Prácticamente se deforman, desaparecen, se transforman en ceniza. Esos son los cambios químicos. Esta variación es irreversible. Una vez que hemos quemado un pedazo de papel, un pedazo de madera, no lo podemos restablecer al estado original. Es decir, que no podemos obtenerlo nuevamente, por ejemplo, el papel
Determinar a simple vista si ha sucedido en verdad un cambio químico no siempre es fácil. La manera más segura es analizar las sustancias en el laboratorio para ver si son iguales con las que empezamos o si se trata de otras. En los cambios químicos se producen reacciones químicas. Estas se dan cuando dos o más sustancias reaccionan para dar lugar a sustancias totalmente diferentes. Entonces, eso en relación a los cambios químicos. Existen ciertas características que a simple vista nos indican si se ha producido o no un cambio químico. Por ejemplo, las alteraciones de temperatura, los cambios de olor, las modificaciones de calor, el desprendimiento de un gas y la formación de un sólido o un haz de luz. Obviamente son parte de este tipo de cambios y de evolución. En cuanto a la evolución histórica de las teorías sobre la constitución de la materia, desde inicios de las civilizaciones, las personas se preguntaron sobre la estructura de la materia. La palabra átomo viene del griego que significa indivisible, ya que esta cultura fue de las primeras en estudiar la composición de la materia. Pues ya saben, por ejemplo, aquí pueden tener una pregunta de examen. Entonces, la palabra átomo proviene de dónde? Proviene del griego que significa indivisible, ya saben esa parte. Revisaremos brevemente las teorías y modelos anteriores a la estructura del átomo hasta llegar al modelo actual del modelo cuántico, y esto lo haremos en el transcurso de todo este proceso educativo. Pero vamos a ver un poco en cuanto a la historia de cada uno de estos procesos y vamos a ver, de acuerdo a los años, cómo han ido evolucionando los modelos atómicos desde el inicio hasta casi nuestros días, hasta el modelo que se utiliza en la actualidad, el modelo atómico. Iniciamos con el año 450 a.C., el modelo atómico de Demócrito. Postuló que era imposible que la materia se dividiera infinitamente, por lo cual debía existir una unidad mínima. Para el año 1808, el modelo atómico de Dalton apuntó al átomo como una sola partícula. En el año de 1897, el modelo atómico de Thomson dividió al átomo entre cargas positivas y negativas con fuerzas de atracción eléctricas. En el año de 1911, el modelo atómico de Rutherford propuso un núcleo con carga positiva y los electrones con carga negativa, realizando órbitas circulares alrededor del primero. Posteriormente añadió al neutrón. Ese es prácticamente casi el modelo atómico que utilizamos hasta la actualidad. En el año de 1913 se desarrolla el modelo atómico de Bohr. Introdujo mejoras al modelo de Rutherford. Explicó cómo los electrones pueden formar órbitas alrededor del núcleo y su funcionamiento general por medio de las ecuaciones. Hasta el año 1916, el modelo atómico de Sommerfeld se incluyen subniveles dentro de las estructuras del átomo de Bohr. Posteriormente, en el año de 1926, el modelo de Schrödinger o modelo cuántico es el modelo actual que nosotros utilizamos. Hasta el año de 1932, James Chadwick descubre el neutrón partículas que se encuentran en el núcleo y que contribuyen a la masa del átomo. Y de 1960 a 1970 se desarrollan las evidencias experimentales y estas han demostrado que las partículas del núcleo, como los protones y neutrones, están compuestas de quarks. ¿Okay? Y obviamente de estos temas de quarks, los antiquarks, nosotros también ya la hemos escuchado dentro de ciencias sociales y especialmente dentro de la evolución de lo que se dio el Big Bang, de la gran explosión, ¿no es cierto? Pese a que no hubo ninguna explosión, sino un cambio de materia. Ahí ya se habla justamente de estos quarks y antiquarks. Obviamente ya eso se desarrolla un cambio de materia en la cual dio origen a nuestro universo. Pero obviamente parte de todos estos procesos, obviamente el estudio más puntualizado se lo desarrolla en ciencias naturales, obviamente dentro de estas categorías de los modelos atómicos para ver cómo están constituidos los átomos y obviamente partimos desde el año 450 a.C. Y obviamente ya había esta determinación, este interés de la humanidad
por conocer más acerca de cómo están formados la materia y también la antimateria que nosotros iremos viendo ya en las siguientes clases. Esto en cuanto a la primera etapa de nuestras actividades. Vamos en nuestra siguiente etapa de clase, en la segunda etapa de nuestra clase, vamos a hablar y puntualizar un poco más acerca de todo este proceso en función de la evolución de la materia. ¿Qué es la materia? ¿Cuáles son sus características? Historia y otras características adicionales más que vamos a ver a continuación en la segunda etapa de nuestra de nuestra asignatura y justamente vamos a hablar sobre las propiedades de la materia. Vamos a ver cuáles son las propiedades de la materia. Y habíamos visto en nuestro material de apoyo, nosotros ya habíamos analizado, obviamente, qué es la materia. Aquí vamos a ver. Y en esta imagen nosotros podemos ver cómo están trabajando en un laboratorio, cómo están utilizando cubetas, cómo están utilizando un material, obviamente para analizar y poder determinar, obviamente, las propiedades de la materia. Pero ¿qué son las propiedades de la materia? Vamos a ver. La materia es todo aquello que ocupa una parte observable del espacio y tiene una cierta cantidad de energía asociada. Esto hace que tenga localización especial directamente afectada por el paso del tiempo. Dicho de otra manera, la materia es aquello de lo que estamos o que está hecho el universo y que además se puede medir de alguna forma. La materia es todo lo que tiene masa, ocupa un lugar en el espacio, permanece en el tiempo y puede ser medible con algún instrumento de medición. Las propiedades de la materia se dividen en generales, propiedades en común que tienen todos los cuerpos y no permiten diferenciar una sustancia de otra. Y específicas, estas son propiedades intrínsecas de la materia que permiten diferenciar un cuerpo de otro. Por ahí sabemos cuál es la primera y obviamente la segunda. En cuanto a las propiedades generales de la materia, por ejemplo, aquí nosotros podemos observar una persona que está teniendo un pedazo de queso. El queso estará compuesto de materia, tendrá peso, ocupará un lugar en el espacio, tendrá volumen. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a ver las propiedades generales de la materia. Las propiedades generales de la materia son las siguientes. Primero, masa. Es la cantidad de materia que contiene el cuerpo. La inercia es la capacidad de observar su estado de reposo o movimiento sin intervención de una fuerza. El peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre un cuerpo material. La extensión es el espacio o volumen que ocupa un determinado cuerpo. La porosidad es el espacio que existe entre las partículas del cuerpo. Si nosotros regresamos a ver en nuestro queso tiene porosidades. Esas porosidades obviamente están determinadas como el espacio que existe entre las partículas que están conformando el queso, en este caso que es el cuerpo, ¿no es cierto? La divisibilidad, capacidad de división en partes más pequeñas de la materia. Estas son las propiedades generales de la materia. En cuanto a las propiedades específicas de la materia, las propiedades específicas de la materia se clasifican de la siguiente manera. Primero, en propiedades físicas. Las propiedades físicas definen la forma y el estado en que se puede medir la materia. Y dentro de estas características tenemos, en primera instancia, tenemos la densidad, que es la cantidad de masa por unidad de volumen. Cada material tiene su propia densidad. El punto de fusión, la temperatura a la que la sustancia cambia de estado sólido a líquido, es una propiedad intensiva de la materia sólida. En cuanto a la conductividad eléctrica, es la capacidad de un material para conducir la corriente eléctrica a través de su estructura. Existen materiales que son buenos conductores de la electricidad, como los metales, y materiales aislantes como el vidrio, el plástico y la madera. Dicho de otra manera, si nosotros conectamos o tenemos dos cables que están pasando corriente y le ponemos a través de nuestra mesa de madera, ¿qué creen que pasará? No pasa nada. No es conductor, no tiene conductividad. Pero si nosotros lo ponemos en un pedazo de metal, nosotros vamos a obtener chispas, ¿no es cierto? Nos vamos a generar o a cerrar un circuito. Y de esa manera nosotros vamos a generar chispas. Entonces, eso son la conductividad que existe. En cuanto a la conductividad térmica, así como la conductividad eléctrica, es la capacidad que tienen determinados materiales para conducir calor.
La conductividad térmica, grado o medida en que un material puede conducir calor, la temperatura, los cambios de fase del material y la conductividad eléctrica influyen en la conductividad térmica. Muchos metales tienen buena conductividad térmica, mientras que los polímeros no tienen buena conductividad térmica y los materiales como el corcho son aislantes térmicos. Por ejemplo, si nosotros ponemos, por ejemplo, construimos una habitación y le colocamos en la superficie, en la parte del techo, le colocamos zinc, por ejemplo, Eternit, ¿cómo es? Sí, zinc, el material metálico. ¿Qué es lo que pasa cuando existe un fuerte sol? Todo el calor que se deviene sobre este material obviamente pasa al interior de la habitación, ¿no es cierto? Y se vuelve totalmente caluroso. Lo mismo sucede en su reverso con el frío. Entonces, eso es la conductividad térmica en relación a los materiales. En relación al punto de ebullición, el punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido se iguala a la presión que rodea al líquido, haciendo que el líquido se transforme en gas. Cuando la temperatura de un líquido supera su punto de ebullición, aumenta mucho la energía cinética de sus partículas, que es la energía que tienen como resultado de su movimiento. Las partículas romperán la tensión superficial del líquido debido a este aumento de movimiento y pasarán a la fase de vapor. Este punto de ebullición, por ejemplo, es el que se utilizó en la famosa locomotora de vapor, en el tren de vapor, en el tren antiguo, que muchas veces nosotros le hemos visto por ahí como ya una forma de historia, de representante de la historia, obviamente que transita que en una parte histórica, una parte de turismo. Este proceso, obviamente, de ebullición se lo aplica, obviamente, al elevar la temperatura y este genera, obviamente, gas, genera el movimiento en el cual, obviamente, da o proporciona el movimiento a la locomotora. Entonces, prácticamente parte de esto también se aplica en este proceso de movilidad en cuanto a este medio de transporte. En cuanto a las propiedades químicas, vamos a ver cuáles son las propiedades químicas. Las propiedades químicas definen la reactividad de la materia, es decir, cuando una materia se convierte en otra nueva mediante una reacción química. Y dentro de estas características tenemos la siguiente, la reactividad, es una de las primeras, que es la capacidad de la sustancia para reaccionar en presencia de otra sustancia. La combustibilidad es la capacidad de una sustancia para combustionar. La combustión es una reacción de oxidación que ocurre rápidamente y si se descontrola puede provocar explosiones. Los combustibles, como por ejemplo la gasolina, son sustancias que tienen alta combustibilidad. La acidez, característica que tiene una sustancia de comportarse como un ácido. El pH de los ácidos disueltos en agua es menor a de que 7, mientras que el agua pura tiene un pH igual a 7. Ahí tenemos un ejemplo en cuanto a la acidez. La alcalinidad es la capacidad que tiene una sustancia para contrarrestar el efecto de un ácido, es decir, para neutralizarlo. Es lo que reduce a la etapa de la acidez. Estas son en cuanto a las propiedades químicas que tiene la materia. En cuanto a las propiedades extensivas e intensivas de la materia, vamos a ver en esta última parte, vamos a ver cómo están constituidas. Por otro lado, las propiedades pueden ser clasificadas en extensivas o intensivas. La primera, la propiedad extensiva, son aquellas que el calor medio reside en las propiedades de la masa, por ejemplo, el peso, el área, el volumen y la fuerza, mientras que las propiedades intensivas son propiedades que no dependen de la masa, es decir, son las mismas para una muestra pequeña que para una muestra grande, por ejemplo, el calor, el sabor, la electronegatividad, el punto de ebullición, el punto de fusión y la dureza son partes de las propiedades intensivas. Aquí en este proceso nosotros hemos ido viendo, hemos ido analizando de una manera más puntual cada una de las características y propiedades en función de la materia, cómo están especificadas, cuáles son las características, propiedades generales de la materia y la conceptualización en general, qué son las propiedades en función de la materia, que es fundamental que nosotros conozcamos, pues es la base de los temas que nosotros seguiremos analizando y viendo en las siguientes clases.
Señores y señores, de esta manera estamos ya llegando a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con todos ustedes el desarrollo de las actividades dentro de esta primera clase. Les recuerdo que en esta primera clase ustedes no tienen tarea alguna en ninguna de las materias, pero por ende ustedes ya saben que tienen que seguir adelantando algo de trabajo, que son las carátulas en relación a sociales, ciencias naturales e inglés que ustedes deben adjuntar a la primera tarea que ustedes van a tener en esta primera unidad. Solo en la primera tarea. El resto ya empiezan a enviar de forma normal. Estas son las características y los temas que nosotros hemos ido analizando y las recomendaciones, obviamente, que ustedes tienen en función del desarrollo de las actividades iniciales dentro de este proceso educativo. Señores y señores, les deseo que tengan una feliz noche, un feliz resto de semana y nos estaremos viendo hasta la próxima semana. Señores y señores, que descansen. Nos vemos en las siguientes clases. Gracias, licenciado. Linda noche. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, Licen.